a la cuarta conferencia de este Comité Oficial de Salud para actualizar la situación y el comportamiento de la situación que nos ocupa respecto al COVID-19. Y bueno, pues ya tenemos bien ubicados al titular de este comité, que es el doctor Marco Antonio Cantú, secretario de Salud del Estado de Morelos. Hoy le agradecemos a Gilberto Alcalá Pineda, secretario de Desarrollo Social, que nos acompaña y también nos estará dando a conocer los puntos a tratar, las estrategias que desde su dependencia son importantes que conozca la población. Le damos la bienvenida a la licenciada Vanessa Cornejo de Ita, directora general del Registro Civil, que nos estará hablando sobre lo propio. El ingeniero Enrique Clemen Gallardo, coordinador estatal de Protección Civil, que nos acompaña. Muchísimas gracias por estar aquí. Y pues ya los rostros conocidos, el doctor César Erosa Osorio y el doctor Daniel Alberto Madrid González, para conformar el panel de esta tarde. La mecánica, como todos los días, es actualizar los números oficiales al corte en estos momentos en voz del doctor Cantú. Posteriormente estaremos dando y dispersando la palabra a los secretarios y funcionarios aquí presentes, y antes de abrirnos a las preguntas y respuestas, si ustedes nos lo permiten, estaremos haciendo un balance de lo que fue la semana 1 de este ejercicio de comunicación y periodístico con todos ustedes. Sin más preámbulo, que ya fue muy largo, adelante doctor Cantú con la información. Muchas gracias, licenciado Francisco. Pues muy buenas tardes a todas y todos ustedes nuevamente. Importantísimo el quehacer que ustedes realizan para mantener informada a la población. A toda la población del Estado de Morelos también le agradecemos su atención a través de sus medios. Vamos a ser simples y actualizar los datos que tengamos que actualizar y a puntualizar algunas situaciones especiales. El panorama epidemiológico es el siguiente en el país. El día de ayer ustedes veían un mapa en donde todavía había 2 estados que estaban en color verde. El día de hoy ningún estado está en color verde. Esto quiere decir que todos los estados de la República Mexicana tienen ya casos sospechosos y la mayoría de ellos, los que están en rojo, casos confirmados. En amarillo están los estados de la República que solamente tienen casos sospechosos y que todavía no han confirmado. Pero igual que en el caso de nosotros, que en ese mapa, la Federación, este es un mapa que emite la Secretaría de Salud Federal, todavía lo contempla en amarillo, a pesar de que informamos el día de ayer que tenemos 2 casos confirmados. En el estado, la situación epidemiológica, todavía les voy a comentar del número total de casos. Nos regresamos a la anterior, por favor, para que tengan la evidencia nacional de cómo está avanzando esto en el país. Ayer teníamos un poco más de 116 casos para ser exactos, y ahora tenemos 164 casos positivos en el país. Quiere decir que en un día aumentaron más de 40. Ahora sí, la que sigue. Así es como estamos en el estado de Morelos el día de hoy. No tenemos ningún otro caso más confirmado, solamente los 2 que les mencionamos el día de ayer y que ustedes ya conocen. Lo que sí aumentaron son el número de casos sospechosos. Tenemos 3 sospechosos que estamos en espera de los resultados, y de los que el día de ayer eran sospechosos, ya se negativizaron algunos de ellos, de tal forma que tenemos un total de 17 casos entre negativos, sospechosos y confirmados. Tenemos 12 negativos, 3 sospechosos y 2 confirmados, que siguen siendo los mismos pacientes del día de ayer. Para actualizar el estado de salud del paciente que se encuentra hospitalizado, el paciente sigue en estado delicado, no está con apoyo ventilatorio y esperemos que su evolución sea satisfactoria. Ese es el estatus del día de hoy. La que sigue, por favor. Si me lo permiten, le voy a dar la palabra al doctor Erosa para que nos hable de la Jornada Nacional de Salud Pública, que de una manera u otra está relacionada porque en esta semana se van a hacer acciones pues en menor número de las que habitualmente se venían realizando, pero que son muy importantes. Doctor Erosa, por favor. Muchas gracias, señor secretario. Con su permiso, señores secretarios, buenas tardes a todos.
Es importante comentarles que si bien estamos ante un problema de salud que requiere de toda nuestra atención, es importante también no descuidar las acciones que viene haciendo la Secretaría de Salud del Estado y los servicios de salud de Morelos en base a otras enfermedades que, si bien han sido controladas durante los últimos años, que han sido la polio y el sarampión, es fundamental no bajar la guardia para poder seguir teniendo coberturas importantes y también poder tener el menor riesgo de nuestros morelenses ante cualquiera de estas dos enfermedades. Y es por eso que dentro de las jornadas nacionales de salud pública que se implementaron a partir del año pasado, este año se han cancelado para esta primera, que es del 23 de marzo al 3 de abril, únicamente estaremos aplicando estos dos biológicos que tenemos para disminuir el riesgo de estas enfermedades, repito, polio y sarampión, y que estaremos en las unidades de salud, los 204 centros de salud de atención primaria en el estado, con puestos fijos y puestos semifijos que estarán dentro de los municipios del estado, en las 3 jurisdicciones sanitarias, Cuernavaca, Jojutla y Cuautla, para poder invitar a la población, a las mamás o los que cuidan a los niños, puedan llevarlos en esta semana estatal de salud pública. Es importante pedirles mucho que nos ayuden a difundir este mensaje, porque bien dentro de los lineamientos de la sana distancia tenemos que no bajar la guardia para que de alguna manera podamos tener esta actividad sin ningún problema. Es cuanto, señor secretario. Muchas gracias, doctor Erosa. La que sigue, por favor. Las acciones que seguimos implementando en el gobierno del Estado de Morelos por instrucción del señor gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, que repito, nos ha instruido que estemos súper pendientes de ese tema tan prioritario para todo el mundo del país y por supuesto para nuestro Estado. Las diferentes dependencias han estado implementando varias acciones, tanto en la prevención como en la contención. Todas ellas prácticamente ya tienen en redes sociales circulando diferentes acciones que apoyan a la Secretaría de Salud del Estado de Morelos para tratar de interrumpir en la medida de lo posible el contagio entre las personas. La más importante de todas ellas, queremos insistir siempre en esto, es el lavado de manos. Pero también se incluyeron ya los criterios de vulnerabilidad, es decir, qué personas que trabajan en el gobierno del Estado de Morelos y por supuesto también las que trabajan en algunas otras dependencias deben conocerlos, así como toda la sociedad. Las personas adultas mayores son las más susceptibles. Aquellas personas que tengan alguna enfermedad crónico-degenerativa en donde tengan inmunocompromiso, es decir, sus defensas bajas, las pacientes lactando para tratar de evitar algún posible problema en el binomio, y aquellas que tengan algún consumo de fármacos inmunosupresores, como son pacientes con cáncer, pacientes con enfermedades reumatológicas. Todas estas personas, este grupo de personas, en el gobierno del Estado de Morelos, las diferentes secretarías pues tomaron la decisión, avalada por el señor gobernador y validada por nosotros, de que debían ser retiradas de sus lugares de trabajo, y ese fue un acuerdo de gabinete, valorando por supuesto el impacto de las áreas que son esenciales para que en estos rubros pues no tuviéramos o no vayamos a tener ningún problema. Todo ha sido analizado y esta es algo que se está llevando ya a cabo como acciones de gobierno. Si me lo permiten, le agradezco a mi amigo y compañero, al secretario Gilberto Alcalá, que él nos comentará algo de algunas acciones de su secretaría y del tema que tiene que ver con el programa Corazón de Plata, que es importante por el tema que manejamos. Gracias, amigo Gil. Adelante, por favor. Gracias, doctor, gracias. Sí, efectivamente, amigo y secretario y doctor, compañero en estas huestes de las secretarías. Buenas tardes a todos, gracias a todos los medios de comunicación. Hay mucha inquietud, bien lo decías, doctor, en la reunión que tuvimos de gabinete. Nosotros tenemos dentro de la Secretaría de Desarrollo Social uno de los programas más humanos, más hermosos,
pero que incluye a gente con mucha vulnerabilidad, que son los adultos mayores. Y bien lo decías, doctor, lo platicamos, el gobernador está muy pendiente y preocupado, porque este programa, que es el Corazón de Plata, donde tenemos la posibilidad de conducir, llevar, acompañar a adultos mayores de 55 años que pueden ir a Estados Unidos. Hoy la Unión Americana es uno de los países con más problemas en este tipo de virus. Y solamente para informar, ya lo habíamos platicado por ahí con algunos de ustedes hace poco, pero ya tenemos los datos confirmados de todo el estado. De hecho, hoy a las 7 de la mañana llegaron 36 personas, adultos mayores del estado de Texas, a la Ciudad de México. Obviamente se hicieron todos los protocolos necesarios que tiene tanto la Unión Americana como la Ciudad de México, el aeropuerto, y aquí en los municipios correspondientes de cada una de las personas que llegaron al estado de Morelos, ¿no? Es que es Xochitepec, Tetecala, Coatlán del Río y Emiliano Zapata. También ayer se entregaron, ahí sí fue con Juan Felipe, presidente municipal de Jantetelco, 28 visas a adultos mayores, pero ya no como lo veían ustedes, seguramente lo vieron que fuimos personalmente a entregarlos y hacíamos un masivo. Aquí ya no fue así, se entregaron y se van a seguir entregando al presidente municipal, al encargado del municipio, para que él personalmente a cada una de las personas adultos mayores les entreguen su visa, sin autorización tanto del gobierno del estado como la Secretaría de Salud, de todo lo que se está programando, de viajar en estos días. Pero sí tenemos un tema que tenemos gente en Estados Unidos, gente de este Corazón de Plata. Tenemos un poquito más de 100 adultos mayores en Estados Unidos que viven aquí en el estado de Morelos, que son vulnerables y que tienen pensado regresar en los próximos días. Vamos a ver cómo se ponen las cosas, porque también hay que recordar que las políticas públicas de Estados Unidos están por ahí tratando de cerrar fronteras, y vamos a ver hasta dónde les dan la autorización. Tenemos con la posibilidad de que mañana lleguen otras personas de Chicago, que son de aquí de Temisco. Llegarán el día 23 de marzo otras personas de Emiliano Zapata del estado de Texas, el 24 de marzo. Eso está programado para no confirmado. ¿Sí me explico? No sabemos cómo está el tema de la salida. El viernes 3 de abril viene gente de Nueva York, 12 adultos mayores para Xochiapan y Zacualpan, y el martes 7 de abril es la mayor cantidad de personas. Son, perdón, ya no veo, 95 personas que vienen de California, que esa es la que más nos preocupa. Obviamente nosotros dentro de la Secretaría tenemos la dirección que dirige el licenciado Rodrigo Botello, que aquí está con nosotros también, donde tenemos esa comunicación con los clubes de migrantes morelenses, a los que se les está dando la información que el doctor Cantú, la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado, para que puedan tomar sus precauciones. Igual que allá, seguramente les están dando, no seguramente, les están dando su indicación respecto a los cuidados que tienen en la Unión Americana. Así es que ese es un tema interesante, importante, que seguiremos atendiendo junto con el secretario de Salud, el doctor Cantú, y con el gobernador, que ha sido muy claro. Hay que ver cómo cuidamos a nuestros adultos mayores y a toda la gente en general, pero sí es un riesgo mayor, porque hoy Estados Unidos es uno de los países que tiene ese problema muy grave. Pero aquí seguirán tomándose las medidas necesarias, lo que hasta hoy, afortunadamente, solamente hay 2 casos. Así es que de la Secretaría de Desarrollo Social, eso es lo que tenemos que anunciar. ¿Alguna otra cosa, doctor? No, muchas gracias, secretario. Gracias por tu participación. Al final será la ronda de preguntas y respuestas. Gracias. Siguiendo el orden que nos ha marcado el vocero del Gobierno del Estado de Morelos, si me lo permiten, el señor Francisco, seguiría vamos al registro civil. a la maestra Cornejo, y después seguiría el ingeniero Clement, por favor. Maestra, por favor. Gracias, muy buenas tardes.
También para comunicar cuáles son las medidas que hemos tomado en el registro civil. Por instrucciones del secretario de Gobierno, a partir del martes 17 se han implementado diversas medidas preventivas en la Dirección General del Registro Civil. Considerando que somos una dependencia, que todos los días damos atención a 400 o 500 usuarios. Entonces voy a dar lectura a algunas de las medidas. En primer lugar, únicamente estamos permitiendo el acceso a la persona que realizará el trámite sin acompañantes. El horario de atención del registro civil es de 8:30 a 15 horas, por lo que no hay necesidad de llegar antes de que se abran las puertas para evitar hacer filas innecesarias. Pedimos evitar que acudan las personas de la tercera edad y niños, ya que para la mayoría de los trámites es posible que acuda un familiar con carta poder en caso de ser un trámite para alguna persona con síntomas o de la tercera edad. Para la expedición de copias certificadas de actas de nacimiento, recomendamos se soliciten por internet a la página www.gov.mx/acta nacimiento. Los trámites se entregarán de 1 a 3 días después de su solicitud, dependiendo del trámite, con la intención de evitar tener a las personas esperando en las salas. En caso de requerir un trámite urgente, el solicitante deberá hacerlo saber para tomar en cuenta su petición. Por el momento, la celebración de matrimonios en las instalaciones de la Dirección General del Registro Civil están suspendidos hasta nuevo aviso. A petición de los contrayentes, los matrimonios a domicilio serán reagendados a la fecha que ellos indiquen, siendo esto posterior al 20 de abril de 2020. En todo momento se deberá respetar la regla de 1 metro de sana distancia entre todas las personas dentro de la institución, así como los solicitantes. Recomendamos al toser o estornudar, taparse la boca y nariz con la parte interna del codo, utilizar tapabocas en caso de síntomas de alguna enfermedad respiratoria. En todas las áreas de la Dirección General se implementaron botellas de gel antibacterial con el fin de que todas las personas lo usen al llegar y al salir de las oficinas. Para cualquier información, estamos poniendo a su disposición los siguientes números telefónicos y correos electrónicos con el fin de evitar la necesidad de asistir a las oficinas. Nuestros teléfonos son 322-1621, 322-2133 y 322-2489. Para solicitar actas de nacimiento en línea, el correo es miacta@morelos.gov.mx, y preguntas generales o cualquier duda a la Dirección General, el correo es registrocivil@morelos.gov.mx. Eso es todo. Muchas gracias, secretario. Gracias. Es importante que vayamos a la fuente, que en este caso es la Secretaría de Salud a nivel nacional y la Secretaría de Salud a nivel estatal. Yo creo que desde ese punto de vista vamos a evitar muchísimo el generar rumores y el entrar en una psicosis que no nos ayude nada en este momento. Siguiendo la línea de respeto en este sentido, con la responsabilidad que cada quien tiene, nosotros somos un área que atendemos lo que son emergencias y contingencias, pero estamos siempre de la mano respaldando a lo que es el Comité Estatal de Seguridad en Salud, que es la única instancia, la primera instancia que puede emitir cualquier recomendación o a las acciones a seguir en este sentido. Somos muy respetuosos, somos integrantes de ello y estaremos apoyando en todo momento, reforzando las recomendaciones que se emiten desde este comité a través de nuestros diferentes medios, pero también reforzando nuestras acciones para poder estar atentos. Ahorita estamos en el escenario 1 y concediendo que llegáramos al escenario 2 y 3, estaríamos ya también entrando nosotros de manera operativa para poder apoyar firmemente las acciones que se determinen, cierres de lugares, de locales. No es el momento ahorita, pero si llegáramos a ese instante nos estamos preparando también para poder apoyar con toda la fuerza de tarea que tenemos en la Coordinación Estatal de Protección Civil estas acciones que en su momento tendrían que tomarse. Es importante comentar que para ello tenemos que prepararnos. No podemos
ver que llega la ola y que estemos cruzados de manos esperando a que nos lleve la ola. Ya lo estamos haciendo y para ello estamos siguiendo las determinaciones, la información y la capacitación que en este caso pone a disposición la Secretaría de Salud en sus diferentes ámbitos. Sería prácticamente lo que está haciendo la Coordinación Estatal de Protección Civil. Nosotros no tenemos áreas de mucha atención al público, sí tenemos una parte. Hemos tomado las medidas preventivas al interior también, con el lavado permanente, recomendaciones de no saludo, de beso, de mano, la sana distancia, el uso de gel en las áreas públicas y evitar que haya aglomeraciones al momento de hacer algún trámite con nosotros. Prácticamente sería lo que podemos informar. Gracias. De todas las referencias que puede haber, al doctor Daniel Madrid, por favor. Muy bien, muchas gracias, doctor. Pues recordando las medidas de sana distancia y las medidas de prevención y promoción, y cualquier duda o cualquier paciente que tenga signos o síntomas, hablar al teléfono COVID, que es el 777-362-2390. Repetimos, 777-362-2390. Los síntomas, en caso de que sean leves, los síntomas es como un resfriado común, fiebre, dolor general, malestar general, tos, estornudo. Si un paciente tuviera síntomas graves, comenzaría con dificultad respiratoria y hay que acudir a su unidad hospitalaria más cercano. Mientras no, hay que mantenernos aislados en casa con las medidas generales, y está el teléfono para cualquier duda. Personal médico experto capacitado los estará atendiendo. Muchas gracias, doctor Madrid. Con esta última finalizamos. La que sigue, por favor. Importantísimo, lo señalamos en rojo en la presentación que ustedes pueden ver. Algo para no olvidar: la corresponsabilidad. Ahora más que nunca necesitamos de la participación de toda la sociedad, de todas las autoridades civiles, de todas las autoridades municipales, estatales, y por supuesto estamos alineados con la Federación. Cada quien en el ámbito de sus competencias tendremos que tomar las acciones de prevención, mitigación y contención en las diferentes etapas. Puntualizar que no tengamos un temor de manera desmesurada, no hay que tener terror, no hay que tener pánico, tenemos que tener la tranquilidad, mucha tranquilidad, hacer caso de las autoridades expertas en los temas, no difundir notas falsas, no transmitir información que no tiene una fuente fidedigna, para darle tranquilidad a toda nuestra población, a toda nuestra gente. Es muy importante esto, por favor. Importantísimo también, y ahí apelamos a todos los medios de comunicación y a la sociedad, de la confidencialidad de las personas para guardar sus derechos tanto legales como humanos. Sé que a veces queremos conocer más dónde están los pacientes, cómo se llaman, quiénes son sus familiares. Esto agrava la situación social, el entorno familiar y la operatividad de las unidades médicas. Sabemos que en el caso de uno de los pacientes del día de ayer hubo una filtración del lugar en donde se encontraba. Esta información era reservada, no porque queramos ocultar algo, nosotros se lo estamos dando siempre para informar, pero se genera una situación problemática al interior de las unidades médicas, se genera un miedo dentro de la misma unidad y sobre todo se atenta con los derechos humanos y de legalidad de las personas. Entonces, por favor, apelamos a el buen juicio de todas las personas que tienen la información en sus manos. Recalcar también a los padres de familia que los niños, al haberse que están en la edad escolar y que se adelantó su periodo de suspensión de clases, que no son vacaciones, que es para que estén en sus domicilios para tener una mejor seguridad en ellos y en la transmisión de la enfermedad, si es que fuera el caso. Recalco, mantener la calma y exhorto pues a la conciencia social de todas las autoridades en todos los niveles de la propia sociedad para que nos ayuden a transitar en este momento
de difícil situación en el mundo, en el país y en el que nuestro Estado está apenas iniciando. Muchísimas gracias y estamos abiertos al comentario final que quiere hacer el licenciado Francisco, por favor. Bueno, dicen que lo que no se mide no funciona, entonces dentro de la estrategia con esta conferencia damos por finalizada la semana 1, esperando que sean pocas las semanas que tengamos que pasar y transitar por esta contingencia, esta situación o este escenario. Sábado y domingo este comité estará en guardia, no tendremos conferencias de prensa a no ser estrictamente necesario. Se convocaría por las redes y por los conductos oficiales a todos ustedes para que nos congreguemos y estaríamos reanudando el mismo ejercicio a partir del próximo lunes. Decirles que como resumen de la semana 1, el martes 17 de esta semana se instaló el Comité Oficial de Salud por instrucción del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo para dar seguimiento a la pandemia denominada COVID-19 y tener informada a la población sobre su desarrollo. Desde el primer momento, la instrucción ha sido informar de manera oportuna, real y objetiva a la ciudadanía con el fin de implementar las medidas necesarias en el momento oportuno. Se trazó una estrategia preventiva y de contención en todo momento. Durante estas primeras semanas se ha dado cuenta de los primeros casos sospechosos, descartando los mismos y confirmando los que así lo han requerido, como fue el día de ayer. En este foro se han pronunciado las secretarías de Educación, anunciando en su momento medidas como la cancelación de clases a partir del pasado 18 de marzo y estrategias por aplicar en la población escolar. Estuvo también en esta mesa la Secretaría de Economía, anunciando sus propias estrategias conjuntas con el sector empresarial y las cámaras de comercio ante la contingencia con el fin de salvaguardar lo mejor posible la parte productiva del Estado, todo apegado en todo momento a la normatividad. Estuvo también la Secretaría de Turismo anunciando las estrategias a seguir, como el cierre temporal de algunos puntos turísticos de concentración masiva. Sobre todo, recordarán ustedes que el día de ayer fueron muy específicos en el señalamiento de los puntos que habrían de estar cerrados temporalmente este fin de semana. Por su parte, la Secretaría de Movilidad y Transporte anunció medidas de apoyo al sector, tales como prórrogas en pagos por vencer y la presentación de un manual con medidas de higiene para aplicar en el transporte público. La Secretaría de Desarrollo Sustentable informó, por su parte, la aplicación de un mes más para cumplir con la verificación vehicular. Este punto es muy importante para ir desahogando los centros de verificación. La Secretaría de Salud, que es la responsable de este comité, entre otras cosas, ha destacado la habilitación, recordamos a ustedes, y aparece en la pantalla, al que habremos de denominar como el COVID teléfono, el 777-362-2390. También la propia Secretaría habló de la estrategia de la sana distancia, que es muy importante remarcar constantemente a la población. Recuerden ustedes que se ha puesto mucho énfasis en que el Laboratorio Estatal de Salud Pública es el único autorizado para realizar los exámenes a pacientes sospechosos. Esto es muy importante recalcarlo. Seguir unificadamente entre la población y la autoridad la información oficial, no dar entrada a rumores, no caer en acciones de pánico, extremar medidas de higiene a la población, continuar con todas las medidas preventivas posibles en el hogar, en centros de trabajo y en la vía pública, respetar la sana distancia, evitar centros de alta concentración pública, recordar, y con esto terminamos, recordar que este periodo no es de vacaciones, sino de un aislamiento parcial necesario por el bien de todos. Con el permiso de nuestro titular, nos abrimos a la sesión de preguntas y respuestas, si fueran tan amables, y obvio, me parece, doctor,
muy importante agradecer la presencia y el apoyo que hemos recibido de todos ustedes en todo momento. Son el puente de comunicación con la ciudadanía. Comenzamos, por favor, levantamos. Pedrito, nombre y medio, si es usted tan amable, y el funcionario a quien se dirige. Pedro Tonantzin, secretario de Desarrollo Social. Ayer vimos que los gobernadores del noreste se reunieron para colocar filtros sanitarios en las carreteras que comunican a Texas con estos estados, Nuevo León, Coahuila, me parece que Chihuahua, en fin, todos estos estados se reunieron. ¿Hay alguna indicación que se tenga con respecto a estas personas que llegaron de Texas? Ellos señalaban fundamentalmente esta preocupación de la gente que puede llegar de Texas a esos estados, y si ustedes les están pidiendo algo en concreto a estas personas que han llegado recientemente de Texas y que van a llegar en las próximas horas. Sí, las personas que llegaron hoy llegaron por vía aérea. Fue todos los protocolos que se hicieron desde la salida de Estados Unidos, la llegada a la Ciudad de México, al aeropuerto internacional, y obviamente con todos los protocolos que se hicieron. Después, los presidentes municipales en el comité que se formó de seguridad de salud saben exactamente qué es lo que tienen que hacer en sus protocolos, y todos estarán haciendo en sus diferentes municipios lo que les corresponde a los presidentes municipales. Pero concretamente, yo les solicitaría que no fuéramos tan ambiguos para que haya certeza. Ustedes decían que no se difunde información falsa, pero también requerimos precisión para no estar divagando, por favor. A ver, doctor. Si me lo permiten, y con todo respeto, es un tema un poquito más de salud, entonces, si me permite, Pedro Tonantzin, tomar la palabra, se lo voy a agradecer para responderle. Esto que se va a hacer por acuerdo con el secretario Gilberto Alcalá, con respecto a estos pacientes que vienen del extranjero, en primer lugar son las medidas que venimos señalando ya para todas las personas que viajaron del extranjero o regresaron a nuestro país después de haber estado en algún punto donde ya hay casos confirmados. Y esta medida se les informó a las personas a través de la Secretaría del secretario Gilberto Alcalá, y es el autoaislamiento domiciliario, que es lo que tienen que hacer todas las personas, aunque no tengan síntomas, cuando regresan de un país. Ahora ya prácticamente de todo el mundo, teníamos acotados algunos países todavía hasta la semana pasada, pero ahora prácticamente todos los países del mundo, la mayoría por lo menos, tienen casos confirmados. Ese es en primer lugar el autoaislamiento. Después, esto tiene que ser durante 14 días. Si durante esta temporada ellos llegaran a presentar algún síntoma, tendrán que comunicarse al teléfono que hemos denominado, para que se le fije a la población como el COVID teléfono, que ya lo tienen ustedes anotado, o pueden dirigirse también al teléfono de la Secretaría de Salud Federal para que reciban instrucciones. Si es que presentaran algún síntoma de los que ya mencionó el doctor Madrid, pero lo repito, dolor de garganta, salida de moco por la nariz, malestar general, fiebre, o el más importante para acudir a un hospital, y prácticamente sería el único, es la dificultad respiratoria, ansias por respirar, por jalar aire y no ser suficiente, entonces en el teléfono que ustedes ya vieron y que lo volvemos a poner en pantalla, tendrán que comunicarse estas personas que regresaron de Estados Unidos para que se les haga la prueba y entonces ver si son confirmados. Y si presentan algún síntoma, independientemente de cualquiera que sea se tendrán entonces que canalizar con el de la dificultad respiratoria, sobre todo a las unidades hospitalarias. Entonces, básicamente esos dos son los puntos que deben seguir todas las personas, independientemente de cómo hayan regresado del extranjero a nuestro estado. Ahora también ya lo estamos aplicando, y aprovecho la coyuntura, para estados en donde ya tenían casos confirmados, pero ya tenemos casos confirmados también en el nuestro. Tendremos que ir acotando poco a poco esta información, pero es cuanto. Continuamos, si es tan amable. Tlaoli, por favor. Ya le acercamos el micrófono, permítame, ¿ya lo tiene? Pues un poco alejado el micrófono. Buenas tardes. Primero una súplica, ojalá pudieran reprogramar el horario de las conferencias tomando en cuenta los horarios de transmisión de mediodía de algunos compañeros y compañeras, y también pues el quehacer periodístico que implica para nosotros también tomar medidas de prevención, de no tener que ir y regresar varias veces. Esa es una súplica. Y por otro lado, las preguntas. Doctor, con el ánimo de precisar al secretario de Salud el tema de la confiabilidad
y certeza de las pruebas que se aplican en los laboratorios, en específico en el estado de Morelos, porque se cruza la información con la de la Ciudad de México, la que da noche con noche. Al inicio de la conferencia nos hablaba del tema, pero si pudiera precisar un poco más sobre los tiempos. Entiendo que aquí, ¿cuánto tiempo tardan aquí en dar un resultado de la prueba que se aplica? Y la otra, también para tranquilidad de la gente, en virtud de que este ha sido un tema de mucha insistencia a nivel federal, si se ha dado seguimiento a los contactos de los casos sospechosos y probables. ¿Cuántos hay en esos contactos? Porque nos hablaba ayer de los familiares de esas personas que están bajo vigilancia epidemiológica, pero sin duda los 2 casos positivos tuvieron pues más interacción social con otras personas. También preguntarle, en este tema me decía que ya hay pruebas suficientes, pero insistir, porque también a nivel federal se habló de que se van a distribuir 120,000 reactivos para 35,000 personas, pero a todo el país. ¿Cuántas le van a tocar a Morelos? Porque también la Organización Mundial de Salud insistía en que este es un tema crucial, el del test y las pruebas. Y también me gustaría preguntarle, para no cruzar y contradecir información que estamos manejando también federal, ayer hubo un Consejo General de Salud en el que se habló, entre otros acuerdos, de la reconversión. Aquí en Morelos ya se tiene considerado este plan, en virtud de que va a requerir tiempo y dinero, la reconversión de hospitales para, en una fase 3, atender a pacientes en una contingencia mayor. En este caso ya me había hablado usted de un hospital móvil, pero sin duda esto no sería suficiente. Si se está considerando la reconversión también al estado de Morelos en ese acuerdo del Consejo General de Salud. Hay otras, pero estas son para mí las más importantes y me ayudan a contestar. No, ya le quitaste creo que a todos las preguntas, ¿no? Con todo gusto. No, seguramente tienen muchas más los compañeros. Con todo gusto te respondemos en la medida de lo posible. Trataremos de ser lo más preciso para que le quede claro, en primer lugar, pues a la población, y en segundo lugar, pues a todos nosotros que, como dijo el licenciado Francisco, pues agradezco la oportunidad porque son ustedes la vía más importante para llevar la información a la gente. El tiempo de resultado que tardan las pruebas de laboratorio en nuestro estado oscila entre las 8 y las 24 horas, dependiendo del lugar de donde estemos, dependiendo de algunas variables, pero prácticamente estamos hablando de 12 horas promedio para que esté el resultado. El único, y esa, aunque no me lo preguntaste, te lo voy a decir a todos porque eso es muy relevante, el único laboratorio que está facultado por la Federación, porque cumple con todas las normas internacionales y por supuesto las federales para emitir resultados mediante PCR para el COVID-19, es el Laboratorio Estatal de Salud Pública. No hay ningún otro, mandaron de la Federación para que puedas cruzar la información que seguramente la tienen en el estado, que aparezca en ese listado que ellos enviaron de donde están las pruebas. Ahí también, por eso hace unos minutos apelaba pues a la conciencia social y de todas las personas que son propietarias de laboratorios y establecimientos médicos privados, para que no se oferten cosas que no tienen la garantía de calidad ni la especificidad y sensibilidad del resultado. Por eso es que ahorita, hasta este momento, solamente el Laboratorio Estatal de Salud Pública está facultado para esto. El segundo punto, que era el de si tenemos pruebas suficientes, nosotros en este momento tenemos un total de 100 pruebas para realizar y estamos en espera de que la Federación nos llegue más. El día de hoy, en la mañana, estuvimos en una reunión precisamente del tema del COVID-19 y quien se encarga precisamente de esto es el Laboratorio Estatal de Salud Pública, que depende de la COPRISEM, que a su vez depende de los servicios de salud. La titular de la COPRISEM ya entregó con nosotros la lista de los reactivos, porque no es una prueba así que se realice solamente con un test, necesitan varias cosas, varios reactivos para que se pueda correr. Es una prueba de biología molecular, no se adquiere prueba por prueba, sino que todas son diferentes reactivos y esos reactivos ya se hizo la gestión para que se puedan adquirir en caso de que la Federación por alguna razón se retrasara y pudieran llegar. Ya la Federación no nos ha dicho cuántas pruebas nos va a tocar a nosotros del número que mencionaste, pero nos tienen que llegar pruebas. Las pruebas que tenemos ahorita son para este número de personas, nada más que recordar que no se realizan indiscriminadamente. Las pruebas tienen un fundamento específico a quienes se les deben
de realizar. Y yo quisiera que nos quedáramos con esa información. Si me lo permites, quisiera dar la palabra al doctor Erosa, que es el epidemiólogo de la Ciudad de Salud, para que te hable de los contactos del cerco sanitario epidemiológico que se realizó con los 2 pacientes positivos, para que onde en esto. Antes de que tome la palabra, más déjame decirte de la cuarta, de la reconversión de los hospitales. También de esta reunión que tuvimos, ya debieron haber ellos en este momento tomado las acciones en el resto de los hospitales, porque el PARRES ya lo tenemos, pero en los otros hospitales, de los 10 que tenemos de Servicio de Salud, y obviamente el Hospital Niño Morelense, que es otro organismo público centralizado, ese está preparado desde hace mucho tiempo con estas áreas específicas para atender casos no solamente del COVID, sino de cualquier otra enfermedad en donde se requiera un aislamiento especial. Entonces, le voy a dar la palabra al doctor Erosa, por favor. Muchas gracias, con su permiso. De alguna forma, los casos, y hay que recordar que en vigilancia epidemiológica nosotros trabajamos sobre sospechosos o probables, y aún así, no esperando la prueba de laboratorio, las brigadas epidemiológicas de las jurisdicciones sanitarias son las que realizan la búsqueda intencionada y se les da seguimiento a los contactos. En el caso de estos 2 pacientes positivos que tenemos en el estado, se hizo primero la consulta de acuerdo al seguimiento del estudio de casos. Viene un rubro en el cual se llenan qué contactos tiene por un familiar o por alguien que está cercano, que está atendiendo en esta parte, y en el caso de Cuernavaca se le han dado seguimiento a 4 contactos, de los cuales hasta este momento tenemos asintomáticos y que de alguna forma en espera y dándole seguimiento en aislamiento en la parte en su casa. La recomendación es el autoaislamiento de los 14 días. Estamos en comunicación con ellos de manera constante al día de cómo amanecieron, cómo están, y hasta el día de hoy no han presentado síntomas. En el caso del otro caso positivo en Cuautla, tenemos 3 contactos directos que de alguna manera hasta este momento también están asintomáticos. Esta persona también está en su casa, en aislamiento, y hasta este momento está evolucionando de manera favorable. Esperemos que en los próximos días se pueda tener pacientes recuperados y que los síntomas no lleguen a otra parte, ¿no? Y comentarles que de alguna manera también las recomendaciones a los viajeros, como bien decía el secretario de Salud y el de Bienestar Social, es recomendarles que el autoaislamiento, se queden en casa y nos avisen de manera importante al inicio de síntomas, donde el personal de vigilancia epidemiológica de las jurisdicciones estaremos en contacto con ellos. Perdón, doctor. Gracias. Había un comentario, Tlaoli, si me lo permite, respecto al ajuste de los horarios. A lo mejor la respuesta no es la que espera usted o la que esperamos, pero vamos apegados al corte, me parece, doctor, para que de la información al día, y de ahí el horario que se ha puesto para salir a atenderlos a todos ustedes. Continuamos, tiene la palabra Héctor Raúl, por favor. Muchas gracias, buenas tardes, secretarios, directores, directora, buenas tardes. Preguntar sobre el tema de la coordinación, que no solamente pasa en Morelos, es un tema que está pasando a nivel nacional, pero por ejemplo, y es base de la pregunta, Cuautla ordenó ya el cierre temporal de restaurantes, gimnasios, bares, cines, plazas, y todos los lugares donde haya concentración, ni siquiera masiva de personas. Entiendo que Cuernavaca también giró un oficio a los restaurantes y establecimientos para, por lo menos, reducir, entendemos, al 50% su capacidad máxima de operación en los restaurantes. Por un lado, la Secretaría de Educación ha suspendido clases en grupos, por ejemplo, en la universidad donde se reúnen 30 personas, y por otro lado, la diócesis decide mantener las misas en las parroquias y en la catedral donde puede haber 150, 200 personas reunidas. La pregunta es, ¿avalan estas decisiones políticamente, técnicamente, que han tomado algunos municipios de adelantar estas medidas que entendemos deberían tomarse más adelante? ¿No las avalan por el tema también de la afectación económica que se puede producir? ¿Y en qué momento estarían ustedes ya asumiendo la coordinación total, digamos, en esos sentidos de ya ordenarles, ¿no?, desde el punto de vista de salud pública a estas dependencias, ayuntamientos, empresas? Vemos un gimnasio, una cadena internacional que decide suspender, cerrar sus puertas temporalmente, y enfrente un gimnasio en Boulevard Juárez donde siguen operando de manera rutinaria.
a la gente pues eso le parece un poco confuso, el tema de qué sí y qué no, y lo digo porque en la calle como reporteros escuchamos gente que todavía nos pregunta, ¿es cierto lo del coronavirus o es una estrategia mundial para afectar económicamente? Hay una duda y me parece que estos elementos pues están abonando a que no haya una certeza, ¿no?, sobre las medidas que se deben tomar públicamente. Muchas gracias. Gracias. Es una pregunta muy importante, considero igual que las que han realizado sus compañeras y compañeros. Recordarles que el señor gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo en días pasados de esta semana, al inicio de la misma, del primer día hábil, tuvimos nosotros una reunión previa de gabinete y posteriormente se instaló el Comité Estatal de Seguridad en Salud, en donde estuvieron convocados todos los presidentes y alcaldesas municipales, algunos actores, funcionarios públicos federales y demás tomadores de decisiones que tenían que ver con la salud. Ahí se dieron varios lineamientos como sugerencias en este momento, porque estábamos en ese momento todavía en el escenario número 1. Ya transitamos al escenario número 2 por lo que dice la Federación. Sin embargo, nosotros hemos estado tomando acciones desde días pasados, adelantándonos a un posible escenario 2 cuando todavía no estábamos en él, y es por eso que algunas acciones como adelantar la suspensión de clases fue en esta semana y no a partir del lunes, por poner un ejemplo, ¿no? Efectivamente, lo que dices ha sido un problema a nivel mundial, no nada más nacional. Nosotros estamos teniendo ya reuniones operativas con los diferentes municipios a través de las jurisdicciones y a través de las áreas de epidemiología, primero para sensibilizar, concientizar y darles la capacitación, exponerles el tema como el que ustedes vieron el día de antier, de todo lo que puede suceder, porque tenemos la falsa idea de como no lo vivimos cerquita, no va a suceder. Sin embargo, esto no es así. Las cosas van avanzando y tenemos las experiencias de otros países que no queremos que nos pase a nosotros. Por eso la sugerencia a los municipios